Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, hola, buenas tardes. Mil disculpas. ¿Sabes que justo se me tildó en la parte cuando hablaste sobre que tiene que haber un delegado para subir al campus? No sí. sé si me lo puedes repetir eso. Mil No, disculpas, es ¿eh? que uno solo tiene que subirlo. Es decir, con que uno suba todo el material y que esté bien identificado, diciendo grupo uno, por ejemplo, TP grupal uno, integrantes, y ya con eso ya está, digamos, porque si no es como que se nos llenan mucho de diferentes carpetas. Claro, sí, lo estás duplicando. Listo, muy amable de tu parte. No, de nada. Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema que es bienes personales, que es bastante parecido el material que subió la cátedra, pero como que yo estuve viendo y ya les digo, me parece que es más importante que se vea el periodo fiscal 2023. A diferencia del 2022, hubo varias modificaciones, que es lo que tenemos ahí en pantalla. Primero, se incrementó el mínimo no imponible, que es el mínimo no imponible general, que ahora vamos a ver cómo se hace la liquidación. Nosotros, para saber que tenemos que tributar este impuesto, tenemos que agarrar todos los bienes al 31 de diciembre y los bienes que son grabados en función a la ley, cuando superan el mínimo no imponible general, que es este 27 millones, recién ahí es cuando corresponde tributar por el impuesto. Caso contrario, de que sea menor o igual, no voy a tener que presentar ni tampoco pagar. Esta sería la primera modificación, el incremento del mínimo no imponible. Otra de las cosas que se incrementan es un mínimo no imponible para la vivienda, o sea, el inmueble que se tiene con destino a vivienda. Acá la FIP aclara que solamente se puede tener una vivienda por contribuyente, no se puede tener más. Entonces lo que hace es aplicar este mínimo, ¿no? Vamos a ver que tengo el inmueble, tomo la evaluación fiscal para el periodo fiscal 2023, le descuento este mínimo no imponible. Si supera el mínimo, lo que se va a grabar es la diferencia. Caso contrario, va a ser un bien que está exento por ley, ¿no? Porque si es igual o menor a este mínimo, no corresponde que se grabe. Y otra de las novedades que trajo este periodo fiscal, el 2023, es la exención para aquellos contribuyentes que tienen inmuebles en alquiler con destino a vivienda. Porque lo que pasó para el periodo fiscal 2022 es que con la evaluación en CABA para los inmuebles, que aparece este coeficiente para multiplicar sobre 4, como que se incrementaba mucho el valor. Entonces las personas que tienen inmuebles en alquiler, se les subía, se le incrementó un montón el monto que tenían que pagar. Entonces se agrega esta exención. Esto está publicado en la página AFIP, digamos, sigue vigente, donde se dice que si un contribuyente tiene uno o varios inmuebles en alquiler con destino a vivienda, en la medida en que esté debidamente registrado, por cada uno de esos inmuebles que tienen alquiler, se va a estar descontando también el mínimo no imponible de 136 millones, lo cual esto no es un dato menor, porque en el caso de tener inmuebles capaz que ya están amortizados por completo o que son inmuebles más antiguos, seguramente la evaluación fiscal me va a dar bastante por debajo. Al descontar este mínimo no imponible, ya por esos inmuebles en alquiler no tiene que tributar, ¿no? Hay varias personas que tienen y que capaz hasta viven solamente de estas rentas. Bueno, de esta forma, en lo que es bienes personales, no tienen que pagar el impuesto. Por supuesto, siempre después hay que considerar el resto de los bienes. ¿Cómo voy a liquidar? Estas serían las novedades que trae el periodo fiscal 2023 para liquidar ese ejercicio. Después, cuando tengo que hablar de liquidación, voy a tener que diferenciar lo que es objeto con sujeto. En principio voy a decir que sujetos van a ser las personas humanas y las sucesiones indivisas en carácter de continuadoras. Y entre estas personas voy a decir quiénes son residentes del país y quiénes no. Si hablo de sujetos que no son residentes, digamos que son estas personas que viven en el exterior, pero que tienen bienes acá en la Argentina, tienen que pagar impuestos sobre esos bienes. La diferencia con los residentes es que no presentan declaración jurada, sino que simplemente se paga, o sea, el responsable sustituto que está acá en el país
va a retener el 0,5% sobre los bienes que tiene acá, retiene ese porcentaje y lo paga al fisco, ¿no? Como un pago único y definitivo. En cambio, el residente tiene que pagar el impuesto cuando corresponda, cuando los activos superen al mínimo no imponible, van a pagar por los bienes que tienen acá en el país y los bienes que tienen en el exterior. ¿Qué foto se saca? Saco la foto al 31 de diciembre, en este caso 2023. Es decir, lo que yo tenía en ese momento es lo que tengo que presentar. Entonces voy a ver que cuando realizo la liquidación y hago todos los bienes, los grabados y los exentos, porque yo voy a tener que dividir entre cuáles son los bienes del país y del exterior, y entre los bienes del país, cuáles son los bienes grabados y los exentos, para después tomar los bienes grabados del país, menos el mínimo no imponible, más los bienes del exterior. Si con todo esto corresponde que se tribute, tengo dos opciones. La primera opción es inscribirme en el impuesto, presento la declaración jurada, genero el BEP y pago. La segunda opción es no inscribirme en el impuesto, presentar la declaración jurada, generar el BEP y pagar. No tengo obligación de inscribirme. ¿Qué pasa? Si yo me inscribí en el 2022 y en el 2023 me doy cuenta de que mis bienes grabados no superan el mínimo no imponible, no tengo que presentar y pagar la decla para este periodo. Pero como estoy inscripta, porque me inscribí en el 2022, tengo que presentarla igualmente de modo informativa, es decir, que me den cero. Voy a ir a bienes personales web, le voy a informar todos los bienes que no superan el mínimo no imponible y que me queda saldo a contribuyente cero, saldo a favor de AFIP cero. Y después de eso sí, lo que uno aconseja es que se den de baja en bienes personales para evitar esto, ¿no? Porque si yo no me inscribí y veo que un año tengo que presentar y al año siguiente no, directamente no presento, no tengo nada para abonar, se termina. En cambio, si yo ya estaba inscripta, tengo que presentar igualmente la declaración jurada para evitar, si no, una falta formal, ¿no? Que después, si más tarde la presento, como es en cero y es una falta formal, me va a venir una multa automática de 200 pesos que ya casi ni siquiera se está enviando. Pero de todas maneras, si se puede evitar tener esa falta, mucho mejor. Entonces, estos serían los sujetos. ¿Y sobre qué estarían tributando? Pero después aparecen ciertos sujetos específicos en lo que es este impuesto. Hay que aclarar que la ley de bienes personales no termina de ayornarse a todas las novedades, es una de las más estancadas, se podría decir. Cuando uno liquida bienes personales, está también liquidando seguramente ese contribuyente impuesto a las ganancias. Entonces siempre tomamos a la ley de ganancias como la columna donde todos los criterios los derivo en otras leyes. Entonces uno dice, bueno, esto no está definido en la ley de bienes personales, pero impuesto a las ganancias me dice esto, tomo el mismo criterio para unificar. Pero esto es lo que nos vamos a encontrar con esta ley, donde en algunos puntos, sobre todo en algunos sujetos, no se termina todavía de definir, o no se acopló, o no se terminó aclarando como si en la ley impuesto a las ganancias. En lo que son las sucesiones indivisas, vieron que cuando está el contribuyente que viene tributando por los bienes, si el contribuyente fallece, automáticamente nace esta sucesión indivisa para que, mientras que se aprueba el testamento o la declaratoria de herederos, hasta ese momento se siga tributando por los bienes de el contribuyente que fallece. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que los bienes se van a terminar distribuyendo entre sus sucesores, pero no se tienen que incorporar al patrimonio de cada uno, sino que lo que van a hacer es decir, bueno, hasta que no haya un testamento vigente, hasta que no haya un testamento aprobado, voy a presentar la declaración jurada como sucesor. Es decir, voy a decir, se presenta la declaración jurada de bienes personales con el número de quit del contribuyente
nombre y apellido, y la leyenda que dice su sucesión, porque los bienes todavía no me pertenecen, más allá de que yo sé que voy a ser heredero de esos bienes. Entonces la ley dice, bueno, cuando el testamento se aprueba o exista la declaración de herederos, en ese momento incorporaste los bienes a tu patrimonio y a partir de ese momento es cuando vos tenés que declarar tus bienes en tu decla más los bienes que terminaste heredando. De todas formas, más allá de esta formalidad, en muchos casos no existe la sucesión, digamos como que ni bien se, se terminarían heredando, por así decirlo, aunque todavía no está el testamento, ya incorporan estos bienes a la declaración jurada de cada uno. La realidad es que, si bien la formalidad establece la sucesión, independientemente de eso, si yo digo, bueno, no se hizo sucesión, pero los bienes los declaro yo en mi declaración jurada, entonces no habría una falta ni formal ni material con AFIP. Con lo cual, en muchos casos se da de que igualmente se presenta. El otro sujeto que aparece es la sociedad conyugal, y acá es donde digo que no terminó de acomodarse la ley. ¿Por qué? Porque sigue hablando del marido. Dice, la ley dice, los bienes personales los declara cada uno y los bienes gananciales los declara el marido. Cuando existen bienes gananciales, la ley de impuesto a las ganancias nos dice de existir bienes gananciales y que estos bienes generen un ingreso, ese ingreso se grava en cabeza de cada uno de los cónyuges, ¿no? Cuando voy a bienes personales, digo, bueno, debería seguir la misma línea, ¿no? Si esto aplica impuesto a las ganancias, en bienes personales no voy a poner todos los bienes en cabeza del marido. Porque aparte, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, se decían, bueno, entonces ahora, ¿cómo se declara? ¿Quién es el marido? Hasta se buscaba si el que tenía mayor número de quit, se buscó un montón de alternativas, hasta que después AFIP sacó la circular 8 del 2011, la cual no está derogada, y esa circular coincide con lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, en el caso de bienes gananciales, esos bienes lo va a declarar cada uno de los cónyuges en partes iguales. Por supuesto que en la medida en que tenga ingresos para demostrarlo, si no, va a tener que declarar una sola de las partes. Al declarar los dos, el beneficio que tienen es que en ambas declaraciones juradas va a estar reflejado el mínimo no imponible, ¿no? Entonces puede pasar que de repente, con el incremento del mínimo este año para el periodo fiscal 2023, capaz que no tienen que hacer ninguno de los dos la presentación. Pero bueno, más allá de eso, hay que tener en claro de que estaría bien de las dos formas si la presenta el marido o si la presenta en cabeza de cada uno de los cónyuges en partes iguales. De nuevo, siempre que se puedan justificar esos ingresos. ¿Cómo vamos a estar realizando la evaluación de los bienes? Y acá hay una comparación con lo que es impuesto a las ganancias, porque bueno, nosotros siempre en las conferencias que damos hablamos de los dos impuestos, como que se hacen las liquidaciones a la par. Entonces digo, si siempre hay que tener presente que cuando voy al patrimonio de impuesto a las ganancias, los bienes siempre se van a estar considerando el valor de origen. Siempre es costo histórico, o sea, no se actualiza. En cambio, cuando voy a bienes personales, sí se tiene que actualizar. Tengo que actualizar todos los bienes al periodo fiscal que liquido en función a lo que se establezca para ese año. Cuando voy en muebles, yo lo primero que sé es que tiene una vida útil de 50 años. Por otro lado, también sé que si el inmueble ya pasó los 50 años, igualmente por ahí corresponde que se pague impuesto. Ahora, con el mínimo no imponible para la vivienda, ya esto no ocurre, pero cuando no existía este mínimo, más allá de que hubiesen pasado 50 años, de que ya estaba amortizado por completo el inmueble,
se seguía grabando con la evaluación fiscal. Bueno, ahora ya, desde hace un par de años, tenemos este mínimo no imponible, pero para el caso específico de un inmueble destinado a vivienda. Entonces, ¿cómo lo voy a considerar? Acá voy a dividir lo que es Cava con lo que es el resto de las jurisdicciones. Cuando yo voy a Cava y digo, bueno, tengo que, o sea, me hago mis papeles de trabajo con todos los bienes que tengo, y ahí después vuelco todo en bienes personales web. Entonces voy a entrar a la parte de inmuebles y le voy a indicar cuál fue la fecha de adquisición, el domicilio, el número de partida, cuál fue el valor de adquisición, que acá se especifica en función a lo que dice la escritura. La escritura me va a establecer el valor en dólares, el tipo de cambio de ese momento y a cuánto se especificó. Todo esto, cuando lo incluyo en bienes personales web, me detecta si es de capital, o sea, si es de Cava, o si es de otra jurisdicción. ¿Cuál es la diferencia? Que el inmueble que tengo en Cava, primero voy a decir, este inmueble, ¿cuándo se adquirió? Entonces, automáticamente el sistema me va a calcular el valor residual, ¿no? Pues yo le indico fecha de adquisición, monto de adquisición y el porcentaje que se vincula a la obra. Que este porcentaje, que puede ser el 80 o el 75%, o el 70%, siempre también va a estar en la escritura. Entonces, cuando yo le incluyo todos estos datos, me va a decir, bueno, el valor residual es este. Entonces, después tengo que ir al valor fiscal. Al estar en Cava, el valor fiscal lo voy a tomar de la página de AGIP, cuando ingreso a la parte de ABL, ¿no? Con el número de partida, que esto también lo saco de la escritura, me va a decir todas las boletas de ABL que están abonadas, incluso las impagas, y me va a decir cuál es la evaluación fiscal a diciembre de 2023. Entonces, ¿qué pasa? A mí me dice, bueno, me trae por default una evaluación fiscal, totalmente modificable, ¿no? Me trae un número. Posteriormente, al ser de Cava, puedo elegir si quiero ingresar la evaluación fiscal a diciembre 2017, que es lo que se venía utilizando hasta el 2020-2021, o si quiero ingresar la evaluación fiscal en función a lo que me dice la página de AGIP a diciembre 2023. Si utilizo la primera opción, acá puedo usar cualquiera, incluso puedo evaluar cuál me sirve más. Si utilizo la opción de evaluación fiscal diciembre 2017, voy a poner esa evaluación que se supone que si ya en el periodo anterior también lo usé, tiene que coincidir el monto. Ese valor se me va a estar multiplicando por el IPC, que para el 2023 es el 28,31%, que se actualiza diciembre de 2017, y a ese valor me lo va a multiplicar por 4. Con todo esto me dice, bueno, esta es la evaluación fiscal. Si lo comparo con el valor residual, la evaluación fiscal es mayor. Tenés que tomar este valor. Después le voy a descontar, si digo, bueno, esto es una vivienda, le voy a descontar el mínimo no imponible de 136 millones. Entonces, si la evaluación fiscal es menor o igual a este monto, le voy a decir que está exento por ley. Si es mayor, lo que se grava es la diferencia. Segunda opción, si tengo el inmueble en Cava, es tomar directamente la evaluación fiscal a diciembre 2023. Esa evaluación, que es la que me va a figurar en la página de AGIP mediante la BL, el número de partida, voy a poner la evaluación a diciembre 2023 y esa directamente me lo multiplica por 4. Este monto de evaluación fiscal hace lo mismo. La misma comparación. Evaluación fiscal comparado con valor residual. Tomo evaluación fiscal, le descuento el mínimo no imponible, hablando siempre de vivienda, o de inmueble en alquiler con destino a vivienda, y si es mayor a este mínimo de 136, se grava. Si es menor o igual, nuevamente pongo que está exento por ley. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el resto de las jurisdicciones? Por ejemplo, provincia de Buenos Aires.
que en las otras jurisdicciones tengo que seguir tomando la evaluación fiscal a diciembre 2017 y esta evaluación fiscal se actualiza por el IPC, que es 28,31. Y listo. Y esa evaluación se compara con el valor residual, de los dos tomo el mayor, y luego le voy a descontar el mínimo no imponible si hablamos de 136 millones, si hablamos de vivienda o de inmueble en alquiler con destino a vivienda. Hay que tener en cuenta que en bienes personales alcanza a todos los activos y no permite pasivos. Es decir, no me permite deducir ninguna deuda, salvo si tengo un crédito hipotecario, o sea que existe una hipoteca, pero bancaria, ¿no? Que a mí me haya dado la hipoteca alguna de las entidades que esté regulada por el Banco Central, ¿no? Que esté dentro de la ley 21.526. Quiere decir que si yo tomo una hipoteca en una empresa constructora, ese pasivo no me lo puedo descontar. Y esto no es menor, porque digo, bueno, si tengo una hipoteca, tengo un capital no pagado. Entonces, a mi valor residual o mi valor fiscal le descuento el capital no abonado y ahí me puedo deducir el pasivo y a ese valor le descuento el mínimo no imponible de 136 millones. Como para ver que tengo algo más para poder deducirme, porque si hice una hipoteca, el crédito hipotecario es específicamente para vivienda. Para otro tipo de inmueble, por ejemplo, un inmueble que lo tengo con destino a alquiler, más allá de que haya sacado una hipoteca, ese pasivo no me lo puedo deducir. Pero bueno, vamos a ir viendo eso, que hay muy pocos bienes exentos en este impuesto y en lo que es pasivo solo me estaría permitiendo este de la hipoteca. Después tenemos, por ejemplo, los rodados, ¿no? Uno adquiere un auto. El auto, digamos, cuando yo lo tuve que declarar en el patrimonio, siempre va a ser al precio, al costo de adquisición. Cuando voy a bienes personales lo tengo que actualizar. Y acá a veces se confunden porque dicen, bueno, adquirí un auto, pero del 2010, ¿no? Los autos tienen una vida útil de 5 años. No importa el año que tenga el auto, digamos, no importa el año en en que se fabricó, lo importante es cuando yo lo incorporé a mi patrimonio. Eso es lo que me tengo que fijar. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un auto del 2010, ¿no? Porque se construyó en el 2010, se fabricó, pero yo lo estoy incorporando en el 2023 a mi patrimonio, que es año de alta completo, a partir de ese momento se va a estar amortizando desde cero. A partir de ese momento cuentan los 5 años. Entonces, todos los años voy a tener que pagar por, cuando correspondan el conjunto de bienes, por supuesto, pero todos los años considero el valor de ese auto durante 5 años. ¿Qué comparo? Bueno, acá cuando ingreso los datos también me pide fecha de adquisición, el monto, etcétera, y me calcula un valor residual. Ese valor residual se compara siempre con la tabla AFIP, que ya están puestos los valores para el periodo fiscal 2023. Entonces digo, bueno, en realidad es un auto un tanto más antiguo, no tengo cómo comparar con la tabla. Entonces lo que dice AFIP es, bueno, en ese caso busca algún modelo similar para poder tomar como valor fiscal. Y si esto se me dificulta, bueno, terminaré grabando por el valor residual. Ahora bien, digo, bueno, son 5 años. Quiere decir que por esos 5 años voy a estar considerando el valor fiscal. Cuando se amortiza por completo es después de 5 años. Entonces, cuando ya está amortizado, recién al 6.º año voy a poner amortizado por completo y que no voy a tener que tributar por ese auto. Si me compré un auto con una prenda, digamos, o saqué un crédito para esto, acá no puedo deducir pasivo. Digamos, yo en mi patrimonio demostraré que el auto lo compré mediante un préstamo, entonces habrá un activo y un pasivo que compensan. Pero en lo que es bienes personales tengo que tomar el monto total
del valor de ese auto, el valor fiscal, y eso es lo que tengo que grabar. ¿Qué otros bienes aparecen en mi activo? Depósitos, por ejemplo, ¿no? Tengo los depósitos en el banco, que eso también, cuando puedo sacar el extracto, o bien por el home banking, o si no, me acerco a la sucursal y pido que me lo den al 31 de diciembre. Ahí lo que se considera es el monto total, es decir, es el capital más los intereses, que después vamos a ver eh, cuáles están grabados y cuáles están exentos. Después aparecen los créditos. Todos los créditos que se tengan en un activo se graban en bienes personales. Por ejemplo, si tengo que presentar la declaración jurada de ganancias y de bienes personales de un contribuyente que es sujeto autónomo y es profesional, es decir, está dentro de la cuarta categoría de ganancias. Entonces digo, bueno, la cuarta categoría, que es el trabajo personal, sujeto autónomo, etcétera, se considera por lo percibido. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un contribuyente que emite una factura el 10 de diciembre y esa factura en diciembre no la cobra, sino que la cobra en enero o la cobró en enero, febrero 2024, esa factura que emitió el 10 de diciembre no se grava por ganancias. ¿Pero qué me genera? Un crédito para el periodo fiscal 2024. Ese crédito que se me genera lo tengo que trasladar a bienes personales y es un activo gravado. Hay otros créditos que también se graban, que son todos los saldos a favor que tenga el contribuyente. Por ejemplo, si tuvo retenciones, percepciones, anticipos de impuesto a las ganancias, y digo, bueno, presento la decla de ganancias o estoy haciendo todos los papeles, la voy a presentar, y de repente veo que las retenciones que tuvo, ¿no?, durante todo el periodo superan el impuesto determinado. Quiere decir que en ganancias me da cero. O sea, no tengo que pagar, solamente presentar la decla, pero no tengo que pagar. Pero ¿qué pasa? Al quedarme un crédito por esas retenciones o percepciones que no aplicó en el periodo fiscal, en el ejemplo este de impuesto a las ganancias, son un crédito que forman parte del activo y que se tienen que grabar en bienes personales. Entonces me dice, bueno, impuesto a la ganancia no vas a pagar porque no superaste, digamos, tus saldos a favor excedieron el impuesto determinado. Entonces, este crédito tenés que grabarlo en bienes personales y va a ser el monto que tenga al 31 de diciembre. Siempre hablando en ese caso de costo histórico porque no se termina actualizando, ¿no? Es el monto que directamente tenemos. ¿Qué más aparecen? Acciones. Cuando se tienen acciones de empresas argentinas, los accionistas no tienen que declarar esas acciones en la declaración jurada personal, ¿no?, de bienes personales, sino que se podría decir que son no computables. Porque ¿qué pasa? La sociedad actúa como responsable sustituto y dice, bueno, retengo del valor de cada una de estas acciones el 0,5%, también como pago único definitivo, lo ingreso al fisco. Entonces los accionistas no tienen que ingresar, pero no son las acciones que se tienen del exterior. Estamos hablando de acciones que se tienen en sociedades de acá del país que están reguladas por la Ley de Sociedades Comerciales, que es la Ley 19.550. ¿Qué más nos pide bienes personales web? Que se calcule bienes del hogar. Bienes del hogar es el 5% y se calcula de manera automática. Me trae por default el número que calculó el sistema y yo lo puedo modificar. Pero se puede modificar de ese monto hacia arriba, no al revés, porque lo mínimo es este 5% y por lo general nunca se modifica. ¿Cómo se calcula? Se toma el 5% del total de bienes grabados
que tiene el contribuyente en el país, más el 5% de los inmuebles que puede tener el contribuyente en el exterior. Es decir, 5% de los bienes grabados del país, más el 5% de los inmuebles que pueda tener el contribuyente en el exterior. El único bien que se considera, el único bien en el exterior que se considera para calcular bienes del hogar es un inmueble, porque se presume que en ese inmueble también hay bienes muebles. ¿Qué más tenemos? Bueno, las criptomonedas, ¿no? Que son las monedas digitales. ¿Qué pasa? Este es otro ejemplo de que la ley no se ayornó ni incorporó estas monedas como tenencia. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, hay quienes dicen, la tenencia de estas monedas digitales no están grabadas. ¿Por qué? Y porque nada dice la ley. En realidad se interpreta al revés, porque la ley es clara. Dice, los bienes exentos son estos que nombro taxativamente. El resto, que no esté dentro de los bienes exentos, está grabado. Entonces, si la tenencia de monedas digitales yo las grabo en ganancias, porque las voy a grabar o por el impuesto cedular o por el artículo 94, digamos como segunda categoría, después en IVA se especifica de que está fuera de objeto, no se graba. Y en ingresos brutos ya la mayoría de las jurisdicciones incorporó en el Código Fiscal que el resultado obtenido por estas monedas digitales está grabado y también establece a qué alícuota. En bienes personales, el que no diga nada no significa que no esté alcanzada la tenencia. Yo me guío y digo, bueno, ¿está exento? No. Entonces esa tenencia la tengo que grabar. Si después más adelante se modifica la ley y se dice, bueno, la tenencia de monedas digitales no está grabada o está grabada de esta manera, veremos ahí cómo se resuelve. Pero en el mientras tanto, y como todavía esto no fue modificado y seguimos de la misma manera ya hace varios años, corresponde que la tenencia se grabe. Entonces acá voy a decir, bueno, estas monedas digitales voy a tener que ver si las tengo acá o afuera. Y acá es donde surge otro problema, porque digo, bueno, tengo que ver dónde está, cuál es el domicilio del emisor de estas monedas. Y eso me determina si las monedas digitales son argentinas o del exterior, ¿no? En su tenencia. ¿Para qué hago eso? Porque en impuesto a las ganancias digo, bueno, si se genera un resultado, veré si es una ganancia de fuente argentina o extranjera. Y en bienes personales, para ver la tenencia, digo, bueno, si esta tenencia de estas monedas digitales están en el exterior, pues tengo que seguir la misma línea, al estar en el exterior, se graban a la alícuota incrementada por ser un bien de afuera. Hay que tener coherencia, sobre todo porque cuando se hace la liquidación de un mismo contribuyente, liquidamos a la par los dos impuestos. Entonces digo, si tiene resultados de esta moneda en impuesto a las ganancias y yo determino que las grabo por segunda categoría porque son rentas de afuera, bueno, listo, la tenencia de estas monedas digitales son bienes del exterior. Entonces la grabo directamente a la alícuota incrementada. Perdón, una preguntita corta. Decime, Alejandro. ¿El resultado sería directamente solo por tener la moneda? Como supongamos que yo tengo un Bitcoin, lo compré hace 10 años y me tengo que tomar la evaluación del 31 de diciembre del 22, del 23, y si cambió entre esos 2 años, ¿tengo que pagar o solamente si me desprendo de ellas? No, en lo que es ganancias vas a pagar si tenés un resultado que te genera porque vendiste. Ahora, en lo que es bienes personales, tenés que pagar por la tenencia de esas monedas. Y va a ser siempre la evaluación al 31 de diciembre, porque ahí lo actualizás. Acá acordate que hablamos de tenencia de activos. Gracias, disculpa. No, no hay problema. Bueno, fíjense en las exenciones, que es esto que tenemos en pantalla. Por ejemplo, inmuebles rurales. Yo no sé si recuerdan o capaz algunos son muy jóvenes,
estaba otro impuesto que gravaba los inmuebles rurales, y era el impuesto de mínima presunta. Este impuesto, entonces decían, bueno, quien tenga un inmueble rural se gravaba por mínima presunta. Entonces, en bienes personales quedaba exento. Cuando se deroga mínima presunta, siguió la exención en bienes personales. Esto tampoco se modificó. Así que ahí seguimos con el mismo criterio. ¿Qué otros bienes tenemos exentos? Ahí tienen títulos, bonos, depósitos en peso y en moneda extranjera en plazo fijo. Todos los plazos fijos, aunque tenga en moneda extranjera, la tenencia está grabada. ¿Y por qué lo recalco? Porque en impuesto a las ganancias, si tengo un plazo fijo en moneda extranjera y ese plazo fijo me genera intereses, los intereses se graban como segunda categoría. Ahora, cuando voy a bienes personales, la tenencia de ese plazo fijo está exento. Entonces, todos los plazos fijos entran por, obviamente hablando de bienes del país, entran por la exención del impuesto. Después tengo caja de ahorros, también está exenta, y voy a tener cuentas corrientes, está grabado. Si declaro tener una caja de seguridad en el banco, más allá de lo que pueda llegar a declarar, porque el acceso lo tiene nada más el contribuyente, se graba también. Y después aparecen todos los saldos que tenemos en billeteras electrónicas. No consideremos la billetera electrónica bancaria, ¿no? Porque eso es lo mismo, caja de ahorro, cuenta corriente. Sino las billeteras electrónicas no bancarias, por ejemplo, Mercado Pago, Ualá. En ese caso, esa tenencia se considera que está grabado. Es como si podemos hablar y decimos, bueno, se equipara a una cuenta corriente o a una tenencia de billete en el bolsillo. Porque la tenencia de pesos en el bolsillo o la tenencia de moneda extranjera en el bolsillo también, que no esté bancarizada, también está grabada, ¿no? Independientemente siempre de lo que se termine informando. Otra de las exenciones, obligaciones negociables emitidas en peso, también exentas. Fondos común de inversión abiertos y fideicomisos financieros también está exento, tanto en impuesto a las ganancias como la tenencia en bienes personales. Otra de las exenciones que se dio para incentivar a la construcción es que la empresa constructora va a declarar, digamos, los bienes de esa persona, los va a declarar durante los 2 primeros periodos que está realizando la construcción, va a ser exento. Ya el tercer periodo lo va a tener que grabar. ¿Esto para qué se hace? Justamente para que, como hay muchas construcciones, en la mayoría de los casos, siempre son empresas constructoras, pero vienen de personas humanas, es decir, no de sociedades. Entonces, en este caso, se les da el beneficio para los 2 primeros años. Y después, las exenciones que antes hablamos. Tenemos el mínimo no imponible para la vivienda de 136 millones y el mínimo no imponible por cada inmueble que el contribuyente tenga en alquiler con destino a vivienda y que esté debidamente registrado. Estas son las únicas exenciones. Si no existe acá taxativo, la tenencia de eso que tengo va a estar grabado. Después tendré que ver de qué manera lo voy a estar evaluando. ¿Qué más aparece en esta ley? Acá aparecen los responsables sustitutos que algo hablamos. Y tenemos 3. Primero dijimos de los accionistas, ¿no? Dijimos, bueno, los accionistas, las acciones son no computables para ellos. ¿Por qué? Porque declara la sociedad. Entonces, la sociedad una SA, va a retener de esas acciones el 0,5% como pago único definitivo. Después tendrá un crédito con los accionistas y se verá de qué manera se termina recuperando o no.
pero lo importante a saber es que es la sociedad la que tiene que pagar ese impuesto y depositar. Después tenemos los beneficiarios del exterior, que actúa también un responsable sustituto acá en el país. ¿Para qué? Por lo mismo, para retener el 0,5% de los bienes que tengan acá radicados en el país. Entonces se retiene, se deposita como pago único definitivo y no tienen que presentar declaración jurada. Y el último responsable sustituto que aparece es un fideicomiso cuando se realizan para vender un inmueble desde pozo. Entonces acá, ¿cuál es siempre la duda? Dice, bueno, ¿es cada uno de los fiduciantes que tienen que declarar el crédito en la DECLA? No. En realidad, el fideicomiso va a decir, de todo este activo que tiene cada uno de los fiduciantes, se le va a estar reteniendo el 0,5%. Y también ese impuesto se deposita a la AFIP. Con lo cual quiere decir que hasta que no exista escritura, cada uno de los fiduciantes no va a tener que declarar ni el crédito ni como un bien, ni nada en su declaración jurada. Recién lo va a estar declarando cuando exista la escritura o la posesión y que ya se esté incorporando directamente al patrimonio de esta persona. Después lo que nos habla o nos muestra en comparación, o sea, la ley en comparación a lo que fue el periodo anterior, es la tabla con las alícuotas en general. ¿Qué me dice? ¿Tenemos un mínimo no imponible? Sí, de 27 millones. Ese mínimo no imponible lo vamos a descontar de los bienes gravados del país. Vamos a suponer que si el mínimo no imponible supera a los bienes gravados del país, pero además hay bienes gravados, o sea, hay bienes en el exterior, este mínimo que me queda de excedente lo traslado a los bienes del exterior. Entonces digo, bueno, si los bienes gravados del país me superan el mínimo no imponible, la diferencia es la base gravada y es lo que voy a tener que terminar acá grabando con estas alícuotas. Ahora, si el mismo contribuyente tiene bienes acá y en el exterior, se dice, bueno, por los bienes de acá se va a estar aplicando la alícuota general de la ley, que es la que tenemos en pantalla. Y por los bienes del exterior se tiene que aplicar la alícuota incrementada. Esta alícuota incrementada que surge del decreto 99 del 2019. Es como que dice, bueno, todos los bienes del exterior se graban con otra alícuota, mayor que esta, por supuesto. Entonces, el impuesto se incrementa. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de que no se pague la alícuota incrementada? Sí. ¿Cuál es? Realizar la repatriación de fondos. El decreto 99 del 2019, que es cuando surge esta alícuota incrementada, dice, si una misma persona tiene bienes acá y afuera, por los bienes de acá paga la alícuota general, por los bienes de afuera paga la incrementada. Ahora, si decide repatriar, que la fecha de repatriación es hasta el 31 de marzo, pero ahora se pospuso para este año hasta el 30 de abril, dice, ¿qué tiene que repatriar? Por lo menos el 5% de los activos financieros que tiene en el exterior. Entonces, voy a traer ese 5% hasta el 30 de abril en este caso, luego me obliga a abrir una cuenta especial en el Banco Nación para la repatriación de fondos y depositar ese 5% por lo menos. Con ese 5% que deposito acá en el banco, casi que no puedo invertir, porque me da la opción, por ejemplo, de invertir en un fondo común de inversión, pero bueno, todas las tasas ahora bajaron un montón con esto de que ya no hay una regulación con el Banco Central y no hay una tasa mínima, ya directamente es como que no se puede invertir. Entonces, me dice, bueno, si vos trajiste el 5%,
hasta el 30 de abril lo traes, ese 5% lo tenés que dejar en el Banco Nación casi inmovilizado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre 2023. De esta manera te corresponde, tenés derecho a tomarte la alícuota general de la ley por todos los bienes, por los bienes de acá y los de afuera, y no vas por la alícuota incrementada. ¿Qué pasa? En algunos casos hubo confusión y dijo, bueno, yo para el periodo fiscal 2022 repatrié, traje el 5% y ahí lo dejé en el Banco Nación como me lo pidieron. Entonces, para el periodo fiscal 2022 yo tuve acceso a la alícuota general para todos mis bienes. Ahora, para el periodo fiscal 2023 no tengo que volver a repatriar, porque tengo el mismo derecho. Eso está mal, porque lo que se establece es que todos los años, o sea, cada periodo fiscal es una historia nueva. Para yo poder tener este acceso a la alícuota general para todos mis bienes, para el 2023 tengo que volver a repatriar el 5%. Entonces, ¿qué pasó en la práctica? Muy pocos, contados con los dedos de la mano, terminaron realizando la repatriación de fondos. Los que repatriaron dijeron, bueno, este porcentaje lo tengo acá hasta diciembre, ¿no? Diciembre 2023. En enero volvieron a transferirlo al exterior. Entonces, de esta manera, cuando llegó el 2023, o sea, cuando llegó ahora el 2024, vuelven a repatriar el 5% y hacen tipo una bicicleta, ¿se entiende? Y en la mayoría de los casos dijeron no, no vamos a repatriar. ¿Por qué? Porque con la incertidumbre que hay en el país, ¿no? Esto de traer este activo, prefiero pagar un impuesto mayor y no generar todo este movimiento de tener esta plata que no me genere nada acá con la incertidumbre que hoy día tenemos y que ya venimos teniendo hace bastante tiempo. Con lo cual eso es lo que hay que tener en cuenta y en la mayoría de los casos, como les decía, no se realizó la repatriación. Esta es la alícuota incrementada del decreto 99. Ahora, ¿cómo lo calculo? No es como la alícuota general para los bienes del país, ¿no? Que en los bienes del país yo tomo bienes grabados, menos mínimo no imponible, el excedente gravo. Para los bienes del exterior es diferente. Tengo que tomar el conjunto de bienes del contribuyente, de acá y de afuera, incluyendo bienes grabados y bienes exentos. El monto total lo llevo a esta escala. Y eso es lo que me va a determinar qué alícuota aplico. Si el monto total de los bienes del contribuyente es 56 millones, la alícuota que aplico es el 1,8. Y ahí sí, digo, este 1,8 lo aplico sobre los bienes del exterior. Entonces, fíjense en el ejemplito que vamos a ver de un mismo contribuyente, de que dice, bueno, hago repatriación y en otro ejemplo no realiza. Acá, para empezar, dice, bueno, tiene bienes en el exterior, vamos a suponer activos financieros, 20 millones. Y en el país, 36. Suma todo 56 millones. Esta persona no realiza la repatriación de fondos. Entonces va a decir, bueno, los bienes del país grabados son 36 millones, le descuenta el mínimo no imponible de 27 millones, la base grabada es 8.600.000. Esto lo llevo a la alícuota general y veo que está alcanzado al 0,5%. Ahora voy a la alícuota para gravar los bienes de afuera. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el conjunto, el total de bienes del contribuyente? 56 millones. Este monto lo voy a llevar a la alícuota incrementada. Y me dice, como estoy acá, me dice que tengo que gravarlos al 1,8%. Entonces voy a tomar los activos financieros del exterior, 20 millones, y lo grabo al 1,8. Fíjense en que voy a tener un impuesto por los bienes del país de 43.000 más un impuesto por los bienes del exterior 360.000.
Es decir, que todo suma 403.113 como impuesto de los bienes de acá y afuera. Ahora, si voy al mismo ejemplo, pero digo, bueno, el 15 de marzo realizó la repatriación del 5% de los activos financieros que tiene afuera, esto ya me da derecho a tener la alícuota general. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Voy a decir, bienes del país, 36 millones, menos mínimo no imponible, base grabada, 8.600.000. Bienes del exterior, 20 millones. No tengo más mínimo, grabo los 20 millones. La base imponible es 28.623.000. Esto lo llevo a la alícuota general y veo que estaría grabado al, si no me equivoco, 0,75. Sí, al 0,75. Fíjense en que tiene un monto fijo y una parte variable. El impuesto total que tiene que pagar es 180.448 contra 403.000. A pesar de la diferencia, igualmente, como les decía, prácticamente nadie quiso realizar la repatriación de fondos y prefieren asumir el mayor costo abonando un impuesto No más sé, alto. no sé. ¿Alguna vez te grabaron clases de Zoom y quedan grabadas en Zoom? Bueno, pensé que me estaba haciendo una consulta a mí, pero no. Bueno, con lo que vimos hasta acá, ¿alguna duda? No, profe, todo muy claro. No, profe. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Después, cuando vean el material de cátedra, van a ver que se pide, que tienen una nota modelo de los datos que se le pide al contribuyente, que eso está re piola porque les puede servir cuando en algún momento llegue ese momento de tener que solicitar, ¿no? Porque uno, cuando pide los datos al contribuyente, es lo general. Y cuando se sienta a armar el papel de trabajo, ahí es cuando surgen todos los interrogantes y digo, no, acá me está faltando esto, o qué pasó con lo que se presentó el año pasado. Lo bueno es que también tenemos el historial de lo presentado. Entonces, como que también nos podemos comparar los datos que tenemos ahora con lo que se terminó presentando, por ejemplo, en el 2022. Y después lo que van a ver es que los dos ejemplos son del periodo fiscal 2022. No sé por qué dejaron el 2022 y no aplicaron el 2023, no se actualizó de cátedra, pero bueno, ya son otros montos, ¿no? Está el mínimo, creo que 11 millones. Lo que hace la diferencia entre un Excel y el otro, igual véanlo, la diferencia que hace es que en uno tiene que grabar porque le da superior al mínimo no imponible y en otro no. Y después otra de las cosas que tocan estos ejemplos son las acciones del exterior que cotizan acá en el país, que serían los CEDARs, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? En ese caso, esos bienes se consideran como bienes, o sea, la tenencia son bienes del exterior. Entonces, cuando yo armo la columna de bienes del país y de bienes del exterior, los tengo que colocar como bienes de afuera. Por lo tanto, están grabados a la alícuota incrementada. Es más que nada eso, pero no creo que tengan problema. De todas maneras, si tienen duda, nos consultan. ¿Te hago una consulta? Mil Decime, disculpas por Alex. cortarte. Tengo una No, no hay problema. consulta para la vida práctica. Sé Sí, que bienes personales lo deben presentar todas las personas humanas que residen en el país y asociaciones indivisas, pero en la sí. vida práctica hay mucha gente que no presenta bienes personales. O presenta una vez y después no lo presenta más. Yo, por ejemplo, en donde trabajo, los socios de las empresas, los accionistas, que si bien son autónomos, a veces tienen presentada una de hace 3 años atrás y después no vuelven a presentar. Sé que es una desprolijidad que no correspondería, pero eso, en la vida práctica, o sea, es obligatorio que todos lo presenten. Mirá, si los Eh, bienes, a ver, por un lado tenemos dos presentaciones, tenés la informativa y tenés la determinativa. En ambos casos, cuando corresponde presentarla, hay que presentarla. Si es nada más que la informativa, por ejemplo, para los empleados en relación de dependencia o los monotributistas, y dice, bueno,
supera el monto que establece AFIP, la tengo que presentar. ¿Puede pasar que no la presente? Sí. Después por ahí se cuelga, por ahí desconocimientos, lo que fuese, y dice, bueno, la presento de acá y los periodos anteriores. Ahí, digamos, como es algo formal, lo que te puede venir es lo que antes te comentaba, la falta automática, no la multa automática, que son 200 pesos. Ahora, en cuanto a la determinativa, y ahí, mira, sí, porque capaz no están inscriptos en bienes personales, que fue lo primero que, viste, que yo dije al principio de la clase. Si no me inscribí y capaz hago los bienes y mis bienes grabados o se fueron modificando por ahí el 31 de diciembre del 2023, ya no fue lo mismo el 2022 o algún bien vendido o lo que fuese. Entonces digo, si para el 2023 no superan mis bienes grabados al mínimo no imponible, no corresponde que se presente. Ahora, si hubiese que presentar, es muy raro, digamos, si los bienes grabados superan al mínimo, es muy raro que AFIP no lo notifique al contribuyente mediante el domicilio electrónico. Alguna notificación le tuvo que haber llegado. Porque, ¿qué pasa? A mí lo que se me ocurre pensar es que capaz estaban inscriptos o no y dicen, bueno, no me corresponde este año porque no supera el mínimo. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas. Si estaba inscripto, tiene que presentar en cero. Si no estaba inscripto, no presenta nada. Y está bien, en la medida en que no supere el mínimo. ¿Me explico? Ahora, si supera el mínimo, es muy raro que que no haya reclamado. Y pone que no le hayan reclamado porque esto no saltó, porque también salta por nuestra parte que está cargado en AFIP. Y digo, bueno, vamos a ordenar un poco los papeles, ¿no? Hay que presentar la decla y pagar. Y después hay que sentarse a esperar, a ver qué me notifica o qué viene de parte de AFIP, qué tipo de multa me va a aplicar. Porque si yo tenía que pagar y no lo hice, ahí ya había una falta formal. No Claro, formal, sino material. sí, sí, es una obligación tributaria que vos tenés que hacer. Claro. Ok, perfecto. Muchas Pero gracias. No, habría que ver. porque sí, sí, hay que ver cada caso en particular, pero sé Exacto. que a veces muchos son desprolijos también, o no se presentan, qué sé yo. Pero bueno, te agradezco y disculpa la pregunta también. No, no hay problema. Bueno, ¿cómo vamos a liquidar o pedirle todos los datos? Cuando hacemos el papel de trabajo, que cada uno lo va a hacer en función de lo que le parece más claro o como lo viene haciendo, lo importante siempre es identificar bienes del país y bienes del exterior. Dentro de los bienes del país, ¿cuáles son los bienes grabados y cuáles son los bienes exentos? Y una vez que determino eso, si el contribuyente tiene bienes acá y afuera, me pregunto, bueno, ¿realiza la repatriación de fondos? Si la respuesta es que no, voy con alícuota incrementada, divido bienes de acá y bienes de afuera. Si la respuesta es que sí hace repatriación, bueno, todo en su conjunto se termina agravando por la alícuota de la ley. Entonces vamos a nuestro casito, que es bastante sencillo, y es lo que les decía, ¿no? Liquidando el 2023, esta persona tiene bienes acá y afuera y no realiza la repatriación de fondos. Entonces, lo primero que voy a determinar es de los bienes del país, cuáles están grabados y cuáles exentos, y luego los bienes del exterior que están grabados. Entonces digo, tiene un departamento. Cuando me voy a bienes, me dice que es vivienda y cuándo fue adquirido. Entonces me voy a ir a la parte de amortización y digo, bueno, se adquirió en enero 2023 la escritura por este valor de origen de 46 millones y pico. El 80% que figura en la escritura corresponde a la obra, con lo cual es lo que se amortiza. Y voy a tener 4 trimestres para amortizar, me da un valor residual. Ahora, ¿qué pasa? Este valor residual lo debería comparar con el valor fiscal. En este ejemplo no existe valor fiscal, o sea, no tenemos una comparación. Si no tenemos esta comparación de valor fiscal, directamente tomamos valor residual. Entonces yo voy a decir, mi valor residual es este y es menor
al mínimo no imponible de 136 millones, con lo cual grabado no tengo nada y tengo exento, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, este contribuyente sí pagó una diferencia por la vivienda, porque superaba el mínimo no imponible, que estaba vigente en ese momento, la diferencia gravaba. Bueno, en este caso no, con lo cual le queda el monto exento. ¿Qué tiene? Un auto. Entonces ahí digo, bueno, lo mismo, ¿cuándo es que se adquiere? El valor de adquisición, el valor residual y el valor fiscal. ¿Está grabado? Sí, es un bien del país que está grabado y se va a grabar con el valor fiscal que tiene. Después tiene una caja de ahorro en pesos. Esto sale todo de acá. La caja de ahorros voy a calcular, o sea, considero el capital más los intereses al 31 de diciembre, está exento. Caja de ahorro en dólares, 20.000 dólares. Se toma el tipo de cambio comprador del BNA al 31 de diciembre de 2023, que es el que tenemos acá. Esta caja de ahorro en dólares también se encuentra, es un bien exento. Plazo fijo tradicional, 750.000 considerando capital e intereses. Está exento. Recuerden que todos los plazos fijos están exentos de bienes personales. Tenencia de efectivo, es decir, el dinero que tengo en bolsillo, 500.000, declaró. Esto está grabado, porque está fuera, o sea, no está bancarizado, se graba. Efectivo en dólares, tenencia en dólares, considerando el mismo tipo de cambio que antes vimos. Entonces nos da 15.765.000. Esto también se graba. Después me dice que tiene una caja de ahorro en el exterior. Voy a tomar de 30.000 dólares, voy a tomar también el mismo tipo de cambio. Es un bien de afuera, la caja de ahorro se graba. Tiene un departamento en Estados Unidos, que acá voy a estar considerando el valor de plaza al 31 de diciembre. También se va a grabar. Y lo último que nos queda es calcular los bienes del hogar, que esto es automático por sistema. ¿Y cómo lo trae? Voy a tomar todos los bienes grabados del país más el inmueble del exterior. A todo esto le calcula el 5% y me dice que los bienes del hogar es 1.200.000. Entonces ya tengo cuánto es el monto total de bienes grabados y el monto total de bienes exentos. Este total de bienes grabados lo divido en bienes del país y bienes del exterior para la liquidación. Digo, bueno, serían los últimos dos pasos, cuarto y quinto. Bienes del país. ¿Cuáles son los bienes del país grabados? Tenemos el auto, tenencia en efectivo, tenencia en dólares y bienes del hogar. Todo esto suman los bienes grabados del país, 18.715.000. Le descuento el mínimo no imponible de 27 millones. El mínimo no imponible excede este monto. Con lo cual digo, bueno, todos los bienes que tengo en el país no los voy a grabar. ¿Por qué? Es menor al mínimo. Entonces voy a los bienes del exterior. Tengo la caja de ahorro en dólares y el inmueble afuera. Entonces me suma 30.147.500. Como me quedó un excedente del mínimo no imponible, se lo aplico, ¿no? Esto y esto suma 27 millones. Entonces le descuento la diferencia del mínimo. Con lo cual me dice, bueno, el activo grabado del exterior es 21.486.000. Esto es lo que tengo que grabar. ¿Cómo hago para saber qué alícuota aplico? Voy a tomar el monto total, el conjunto de bienes, todos los bienes del país, grabados y exentos, más los bienes del exterior, más los bienes del hogar. Todo esto me suma 112.469. Esto lo llevo a la tabla del artículo 99 del decreto para ver qué alícuota aplico. Y estoy acá, estoy en la más alta, porque los 112 supera los 82. O sea que la alícuota que aplico es 2,25. Entonces digo, de los bienes grabados del exterior,
21.486.000, le aplico el 2,25%, el impuesto que tengo que ingresar en principio es 483.431. Si tengo anticipo, se lo descuento y termino generando el BEP por la diferencia, que es 453.431. ¿Se entendió? Esto es, Una pregunta, profe. decime, Luciano. Esos 30.000 del anticipo que le restó al final, ¿de dónde surgen? En Son este caso, ¿no? anticipos que ingresó durante el periodo fiscal 2023 que salió de la DECLA 2022. Ah, ok, que fue pagando, digamos, y se Sí, los toma ahora para... sí, o por ahí pueden ser anticipos que fuiste acumulando, ¿no? Pero bueno, en Ok, este ejemplo serían que se ingresó durante el 2023. ok, perfecto. Porque acá en bienes personales vieron que no hay mucho. Antes teníamos también el pago a cuenta que nos pedían por los bienes de afuera. Ya esto hace un par de años que no se aplica más, así que lo que tenemos son los anticipos. Bueno, ¿tienen alguna consulta de lo que vimos? Porque lo que estaría abarcando la clase es todo este tema. Después, sí les doy, si quieren, como para leer y que tengan la carta que se envía a los clientes como para solicitar toda la documentación, como les decía. Bueno, y si quieren ver los Excel, también como que nada resta, eso les va a terminar sumando, pero se refiere al periodo fiscal 2022. Este Power Importante. y el ejercicio que vimos, ¿también se puede subir al campus? Sí, Para... lo puedo subir, no hay ningún problema. Lo subimos o si Dale, quieren nos mandamos por el grupo de por WhatsApp. el... Dale, perfecto. Dale, Gracias, profe. gracias. Por el grupo es más cómodo. Por eso les mando eso y les mando también el link para acceder a la clase. Que eso ya Dale. les digo que pueden acceder Gracias. cuando quieran, no, digamos, no se va a quitar el acceso. Sí, eso y lo de la documentación que se le tiene que pedir al cliente como... Eso ya está en el campus. Ah, listo, listo, Eso listo. es un Word y ya está cargado. Listo, gracias. No, de nada.